el video. Eso ahí. Profe Iván. Sí, ¿me escuchan? Sí, 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 señor. Entonces, si quieres, esperemos unos 2, 3 minuticos mientras se conectan más chicos y ya iniciaremos. Debo sumarse el monitor, ¿cierto? Sí, 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 O señor. pues es lo que creo. Al igual ya Rodolfo se va a conectar también, creo. Y pues va como a comentarles algo y ya empezamos nosotros. Listo, listo, vale, profe. Hola chicos, bueno, para los que se han ido conectando, no, el profe Rodolfo no nos deja, sino que por hoy tuvo un compromiso académico y no nos puede acompañar, pero solo por hoy. Entonces hoy nos estará acompañando el profe Iván, ¿vale? Tranquilos. Sí. Nicolás, no se me dirá cuando
cuando estén pues sus compañeros, y porque no sé realmente cuántos son. No, pues en realidad se conectan como unos 22 más o menos, pero pues los últimos días sí Ok, hemos tenido baja conectividad. Igual creo que el profe Rodolfo va a pasar rápidamente a saludar a los chicos. ahí está. Ah, sí, ya me Sí. apareció. Hola compañeros y compañeras, veo muy poquitos conectados el día de hoy. Otra vez, bueno, ya se van conectando más. ¿Cuánto ha sido el máximo aquí, Nicolás? Como 27 más o menos. Mm, bueno, entonces vamos a ver, vamos a esperar un minutico más, a ver. Y pues conectamos, les explicamos un poquito la situación y pues le damos paso al profesor Iván. Vale. Bueno, listo, compañeritos y compañeritas. Eh, el día de hoy, bueno, hola a todos y a todas. Espero estén muy bien, que el fin de semana haya sido pues bien productivo para ustedes, con sus familias, para adelantar la ruta sobre todo, porque hasta el día de hoy tenían plazo, ¿cierto? Por ese lado. Entonces, pues les comento final dentro de la universidad, bueno, en la universidad más bien, y pues ahorita me toca mi turno, así es que se me cruza con las clases el día de hoy. Sin embargo, el profesor Iván, que lo ven ustedes en pantalla, nos va a acompañar y pues es un profesor muy pilo y que sabe mucho del tema. Entonces nos va a acompañar esta horita, así que por favor lo aprovechan, le preguntan muchas cosas y esperamos a que se conecten más personas, bueno, y se van conectando y los dejo, compañeritos, muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana y recuerden que hasta el día de hoy es el plazo para la ruta. ¿Listo, Nicolás? Listo, profe. Y sí, sí, señor, por ahí comentabas que hasta hoy tienen plazo y así es, chicos. Recuerden que tenemos plazo hasta medianoche para entregar la hoja de ruta. Entonces, para que estén ahí súper juiciosos con eso. Y, profe, Rodolfo, muchas gracias. Pues igualmente también al profe Iván por acompañarnos esta noche y pues Listo, nada. pues buenas noches muchachos. No sé cómo está la conectividad, ahorita estaba escuchando un poquito cortado a Rodolfo, no sé si ustedes me están escuchando bien. Sí, profe, bien. Bueno, vamos a trabajar hoy, pues vamos a charlar sobre el tema de la violencia en Colombia. Ustedes saben que pues, la violencia, digamos que es una norma pues en el país. También es conocida por un periodo específico pues en la historia del siglo XX, ¿cierto? Entonces vamos a abordar pues ese periodo que se conoce con el nombre de la violencia en mayúsculas, pues, y la idea es que podamos entender pues los orígenes, ¿cierto? De dónde es que eh, pues deviene toda esta situación conflictiva que se da a mediados del siglo XX y hacia dónde va, ¿cierto? Pero sentándonos sobre todo como en el entendimiento más profundo y no meramente en lo superficial, que de alguna manera es lo que solemos como pues atender generalmente, ¿listo? Antes de empezar, pues Rodolfo me sugirió compartirles una canción que yo creo que es pertinente, entonces vamos a empezar escuchando esa canción, se llama Campesino Embejucado, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, lo han escuchado por lo menos, y ya pues continuamos charlando con la clase. A ver, esto es, puedo compartirles, ¿cierto? Sí, profe, o también, pues, hay la manera de compartir solo el audio porque el video algunas veces molesta. Ah, ok, voy a hacerlo entonces en este momento solo con el audio porque igual ahorita, bueno, no, pero es que igual tengo una presentación ahí que yo creo que ahorita también vamos a revisar, entonces voy a compartirles todo de una vez. Eso es donde dice screen, ¿cierto? Yo Creo que sí, profe. tengo ahí como unas dudas porque realmente no.
Soy muy ágil con las clases virtuales, pero no es tan difícil. Ahí está compartida ya la pantalla, ¿cierto? Ya te digo, profe, es que se me trabó. Creo que sí. Sí, sí, señor. Pues vamos a escuchar la canción. No sé, yo esperaría que ya todos estén como ahí conectados. La idea es que le pongan con mucha atención porque es un poco lo que nos va a introducir pues a todos los temas y sobre todo al enfoque desde donde vamos a entender la cuestión de la violencia en Colombia. Creo que no se está oyendo, profe. ¿No se está oyendo? A ver, ¿esto cómo hago para que se oiga? ¿No de pronto? En la parte del micrófono, donde activas el micrófono, ahorita te van a aparecer los controles arriba. Ahí a la derecha del micrófono hay una flechita. Si lo pones igual que el sistema, creo que ya con eso funciona. Ah, ok, vale, ya. Sí, no, listo. ¿Ahora sí? ¿Sí se está escuchando? No, profe, tampoco. ¿Aló? No, profe, ahí tampoco. Estamos en una situación complicada. Pero pues igual si quieres, yo también ya la tengo acá lista. Ah, listo, si su merced la tiene ahí me puede colaborar de una. Listo, profe, ya. Bueno, ahí te saco un momentico de compartir pantalla, pero Tranquilo, pues, todo solo bien. mientras la canción. No hay lío. Me tienen arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno, de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las JAR. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno, de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las JAR. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Señores, a todos ustedes yo les contesto y quiero que quede muy claro esto: yo no soy de nadie volviendo el mal. Trabajo
Trabajo en el surco desde que el gallo me anuncia el día y solo consigo pa' mi familia poquitas sonrisas con menos pan. Aquí nadie viene sino cuando tienen las elecciones, llegan a poder que con los colores y con los doctores que el cambio harán. Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino, así que les ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más. Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino, así que les ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más. Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Gracias, Nicolás. Bueno, muchachos, yo no sé si ustedes logren situarse un poco con esta canción en el tema que vamos pues, a conversar. No sé cuál es la dinámica que tengan con Rodolfo. No sé si ustedes participan o que yo voy a ir hablando. Si ustedes tienen alguna duda, algún aporte, pues de una, ahí van como comentando la cosa. Ah, bueno, sí, profe, qué pena que pues se me olvidó comentarte ahí esa parte. Pues sí, normalmente el profe Rodolfo pues como que va dando el tema y acá los chicos me van escribiendo por el chat Ok, dudas, preguntas, aportes, cualquier cosita. Entonces pues en ese momento yo pues levanto la mano o si ya estás compartiendo pantalla y no me puedes ver, te interrumpo un momentico para realizar esas intervenciones. listo, de una, re bien. Entonces, un poco la intención de situar pues el problema que estamos abordando desde esta canción es para entender la figura del campesinado. Digamos que es muy elocuente la canción en el sentido de cómo se trata de tildar, ¿no? De cómo se trata de pintar al campesino desde un partido político y cómo ese tipo de situaciones le ha generado pues todas las problemáticas que pues un poco y medianamente tenemos ahí en cuenta sobre pues el campesinado en el país. Seguramente ahorita con el desarrollo del tema vamos a tener como más clara esa idea, pero empecemos por ahí, ¿cierto? Entonces empecemos un poco situando el problema de la violencia o esa época que se llama como la violencia a partir de, más específicamente hablando de un problema agrario, ¿cierto? Entonces ustedes saben que la violencia, un poco, o esa época de la violencia, como se denomina, se ha caracterizado o se conoce pues que el detonante, ¿cierto? Que como que el clímax o el momento álgido de la violencia en Colombia o de esa época es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en abril del 48, ¿cierto? Como que digamos que tradicionalmente hemos escuchado en la escuela y en todos los lugares que es a partir de allí donde se marca una ruptura en las condiciones del conflicto colombiano. Sin embargo, también sabemos que la historia del país es una historia de guerras, ¿no? Desde el momento pues republicano, ¿cierto? Donde nos hacemos llamar una república, desde ese mismo momento hemos generado pues un montón de disputas a nivel interno, ¿cierto? Ya en este momento no con la corona española, bueno, y todo ese periodo que conocemos, sino disputas propias de las élites del país. Entonces, situar la violencia en el momento en el que asesinan a Jorge Eliezer Gaitán resulta ser un poco vago, ¿cierto? Resulta ser como caricaturizar de alguna manera la historia y simplificarla y no entender de dónde viene pues el origen de toda esta confrontación de la violencia. Entonces, digamos que también hay un error o hay como una cuestión problemática en torno a las fechas y es que hay unos que sitúan la época de la violencia desde la década de los 30, otros del asesinato de Gaitán y bueno. Aquí lo importante no va a ser definir en qué fechas empezó la violencia, sino entender por qué surge la violencia, ¿cierto? Entonces, esa época de la violencia la podemos caracterizar de la siguiente manera. Bueno, aquí les voy a compartir la pantalla. Vamos a ir revisando unas diapositivas que pues ahí son como para resumir, como para que logremos retener información. No sé si las están viendo, ¿sí? Sí, sí, señor. Ahí esperen que estoy bien atrás. Entonces vamos a caracterizarla. Esta es apenas una característica, ¿cierto? No es lo que es en esencia, pero la violencia se puede caracterizar como
una guerra en la que no se ha declarado, un conflicto, perdón, en el que no se ha declarado una guerra civil, ¿cierto? Ustedes saben, o no sé si lo saben, su merced estaba levantando la mano, perdón. Sí, profe. Señor. Benjamin pregunta, profe, ¿en esa época era obligatorio estar en algún bando? Allá ya vamos a ir hacia esa respuesta porque justamente lo que decía ahorita los campesinos, ¿no? De cómo era necesario que los pintaran de un color político, pero tengan esa idea ahí porque para allá vamos. Es una de las partes de la explicación. Decíamos, se caracteriza pues como un conflicto en donde no se ha declarado una guerra civil. Recuerden ustedes que de alguna manera cuando se declara una guerra civil hay una suerte de estatus político y una suerte de normatividad también internacional, sobre todo, que rige ese tipo de conflictos, es decir, no se pueden utilizar este tipo de armas, ¿cierto? Como que se acepta que se dé la guerra, pero sea en el marco, ¿cierto? De unas dinámicas donde no se vulneren, entre otras, los derechos humanos. En el caso de la violencia va a pasar, digamos, todo lo contrario, ¿no? Es un conflicto que no se enmarca dentro de esas lógicas, digamos, legales de la guerra, ¿cierto? Legítimas, sino que al no estar enmarcada en esa situación, lo que posibilita es que sea un escenario de una violenta tan cruel, pues, que, digamos, no había tenido lugar en el país y que justo por eso es tan reconocida esa época, ¿cierto? La violencia. Entonces, caractericémosla de esa manera. Aquí hay, bueno, antes de seguir, es importante mencionar entonces aquí un aspecto que está relacionado así totalmente con la cuestión de la violencia y es el bipartidismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entendemos el bipartidismo? Sabemos que el bipartidismo es una condición política del país que dura aproximadamente 200 años, ¿cierto? Y, digamos, lo puedo estar exagerando, pero es una condición donde dos partidos se reparten el poder o se lo disputan. Hay que verlo de diferentes perspectivas, porque justamente hay momentos en que los liberales y los conservadores se encuentran totalmente, digamos, en una confrontación, pero hay otros en los que pues han generado ciertas alianzas. Ya vamos a ver por qué. Entonces, en la violencia, o en lo que se conoce como la violencia, ¿cierto? Esa época que caracterizamos más o menos entre la década del 30 y la década del 50, hay dos sujetos, pues, digamos, como importantes de tener en cuenta. Uno serían los grupos paramilitares, caracterizados por dos nombres que yo estoy seguro que habrán escuchado ustedes, que son los pájaros y los chulavitas, ¿cierto? Que son como unas estructuras armadas, algunas mucho más vinculadas como tal al Estado conservador. En ese momento estamos hablando de una hegemonía conservadora, más específicamente después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y por el otro lado vamos a tener las guerrillas liberales del Llano, ¿cierto? Hay dos figuras, digamos, que se desprenden de los partidos políticos tradicionales. Estas guerrillas y estos pájaros y estos chulavitas son es lo que se conoce como los actores armados irregulares, ¿no? Que no corresponden a un ejército específico, ¿cierto? Que en este caso sería el ejército del Estado. Sin embargo, pues yo ahorita hacía la aclaración. El hecho de que estuviéramos en un contexto en ese momento de hegemonía conservadora tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, de alguna manera es el Partido Conservador quien hace uso de los recursos del Estado para emprender una persecución, ¿cierto? Como todo lo que pueda generarse en contra de un grupo político, pero especialmente sobre las guerrillas liberales del Llano. Y aquí es importante hacer mención de una cosa. Las guerrillas liberales del Llano, si bien representan pues los ideales de la dirigencia liberal del momento, van a considerar, y así lo va a demostrar la historia, una suerte de abandono justamente de lo que fue la dirigencia del Partido Liberal en su momento, que los dejó pues a su suerte y que en algún momento les prometió que los iba a apoyar con recursos, bueno, con todo lo que se le pudiera apoyar a un ejército, pero que en últimas lo va a dejar todo, pues, digamos, encima de la mesa y nunca lo va a ejecutar como tal, ¿cierto? Entonces, son características las guerrillas en el llano por una figura, no sé si ustedes la habrán escuchado, Guadalupe Salcedo, ¿cierto? Que es el líder guerrillero de la época, una figura, digamos, muy representativa porque de alguna manera su incidencia es la que va a configurar, entre otras, una noción de traición estatal en los procesos de paz. Lo digo ¿por qué? Porque a Guadalupe Salcedo, tras un proceso de paz, ¿cierto? Por allá más hacia la década de los 50, ya cuando está el presidente Rojas Pinilla, viene aquí a la ciudad de Bogotá
y en circunstancias pues que dicen son extrañas, termina asesinado después de haber firmado un proceso de paz. Como decía, no será la primera vez que ese tipo de situaciones suceden. Entonces, Guadalupe Salcedo es una figura muy representativa porque va de alguna manera, a reivindicar todos los ideales que en su momento profesó Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Digamos que Jorge Eliezer Gaitán tiene una característica muy particular y era la cuestión que él planteaba sobre la redistribución de alguna manera de la tierra y el apoyo a los campesinos al trabajo a la tierra. Todos esos ideales de alguna manera van a estar representados como tal en las guerrillas liberales, más no en el partido liberal como tal, ¿cierto? Entonces, si aquí hacemos una característica de la violencia como un ejercicio bipartidista o cierto como una condición bipartidista, es importante hacer una particularidad sobre el asunto y es que quienes estuvieron, digamos, al frente de esa guerra y de esa confrontación violenta fueron más las guerrillas que, como digo, se han diferenciado del Partido Liberal. Y aquí es importante hacer alusión a lo que es la historia del bipartidismo, ¿cierto? Digamos, ya tenemos este contexto en este momento alrededor de momento específico, pues de la violencia, ¿cierto? Con guerrillas y con paramilitares o pájaros y chulavitas, pero esta confrontación o esta situación problemática viene de atrás y es una disputa efectivamente por el poder, ¿cierto? Decía yo ahorita empezando la charla, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán se configura como el detonante, como el momento clímax, es decir, es en ese momento en el que el país se da cuenta que efectivamente hay una situación política insoportable, al punto de que los conservadores y los liberales que han logrado, digamos, convivir en unos flujos más o menos de conflicto, pero también de armonía, en este momento se encuentran en una situación de crisis. Pero ¿a qué corresponde la tradición del bipartidismo en Colombia? Pues ahí sí tendríamos que irnos a las raíces pues, de la vida republicana. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta, voy muy avanzado, voy todo bien. Acaba de aparecer una pregunta, profe, de Jimmy. Profe, ¿se puede decir que el Partido Liberal bajó los brazos directamente? No, perdón. ¿Se puede decir que el Partido Liberal bajó los brazos directamente a la confrontación conservadora? Yo creo que la particularidad que les mencionaba ahorita da cuenta de la estrategia doble, podríamos llamar, que utilizó el Partido Liberal, ¿cierto? Por un lado, alentar a las guerrillas a pelear contra los conservadores, ¿cierto? A formar todos esos ejércitos de autodefensas campesinas, pero por el otro lado, negociando otro tipo de situaciones más convenientes a lo que en efecto representan los partidos políticos tradicionales. Y aquí es donde un poco quiero ir a hacer alusión a la pregunta que planteaban al principio. Y es que la tradición, bueno, no sé si hay otras preguntas para seguir con lo que estaba hablando. No, señor. Listo, entonces la tradición bipartidista, les decía yo, se remonta, y vamos a hacerlo lo más rápido posible, a lo que fue en su momento la Patria Boba. No sé si ustedes han escuchado la Patria Boba, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. La presentación. Bueno, la presentación, no, esperen, porque entonces es que aquí es, un momento, no es que esto me da duro. Un momento. Share, y ahora le das otra vez compartir y seleccionas la pantalla que quieres compartir. Esta es no, yo. Bueno, yo aquí estoy, mientras tanto esto, entonces, les decía yo, el bipartidismo se puede remontar específicamente al momento inicial de la República Colombiana, ¿cierto? Porque recuerden que después de la República Colombiana se habla de lo que es la patria boba. ¿Qué es la patria boba? Pues es una suerte de caracterización para entender cómo después de liberarnos de los españoles empezamos una disputa internamente en el país, ¿cierto? En las figuras que ya son conocidas como los centralistas, ¿no? Los federalistas, los realistas, ¿cierto? Digamos que esos conceptos ustedes los tienen claros o los aclaramos como... Sí, digamos ahí, básicamente son perspectivas de país, ¿no? Pero no son perspectivas de país tras un ideario político de libertad, como podríamos hablar de la Revolución Francesa y todos esos lugares, sino son unos idearios más bien desde una perspectiva económica, ¿cierto? Entonces estaban, por ejemplo, los realistas, que digamos se caracterizan más por lo que era la población pastusa de la época o de la zona del Nariño, que creían y fervientemente
que la separación con la corona española les iba a significar mucho menos ventajas que beneficios. Por su parte, pues obviamente los centralistas decían, no, aquí nos sirve a nosotros mucho más porque controlamos aquí lo que era en ese momento una economía más de agricultura. Los federalistas no, a nosotros nos sirve más porque podemos, otra perspectiva, porque podemos generar un montón de dinámicas comerciales. Es decir, lo que hay detrás de esa patria boba es una perspectiva de control económico que se quiere hacer hegemónica en el país. Desde ahí empiezan muchas disputas, ¿cierto? Donde siempre la carne de cañón ha sido el campesino. ¿Qué es lo que va a suceder? Que estas tres figuras, bueno, en el caso específico, dos figuras, van a mutar a los partidos liberales y al partido conservador. Lo que hoy en su momento, o lo que hoy se conoce como el Partido Liberal, pues era lo que en su momento eran los antiguos centralistas. Y lo que se concibe como el Partido Conservador era lo que en su momento eran los federalistas, ¿cierto? Entonces, ahí lo que va a suceder es que tratando de generar una idea, esa idea de lo colombiano, ¿cierto? Esa idea, esa identidad nacional, lo que se cree es la única forma, ¿cierto? Entendiendo, miren, este mapa es importante porque este mapa enuncia la regionalización, ¿cierto? De cómo estaban divididas las fuerzas políticas en el país, pero lo que va a suceder con los partidos políticos, el conservador y el liberal, es que va a generar una posibilidad a toda esta división regional de generar una identidad nacional, ¿cierto? Es decir, para lograr posicionar eso que yo les decía ahorita, esos enfoques económicos, ¿cierto? Bien sea de la agricultura, bien sea del comercio, bien sea el enfoque económico que se tenía en todo el país, lo que era importante o lo que era urgente era generar una identidad nacional. Y la única forma de que se encontró en ese momento para generar una identidad nacional fue la afiliación a un partido político. ¿Por qué la afiliación a un partido político? Porque el partido político era de carácter nacional, ¿cierto? Es decir, recogía pues como todo el territorio y digamos que en el momento de su proyección eso podía significar pues una mayor contundencia. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, no se fue Nicolás, sigamos acá. ¿Qué caracteriza a estos dos partidos, al Partido Liberal y al Partido Conservador? Un elemento característico de estos dos partidos es que ambos nacen en Bogotá, ¿cierto? Entonces, son las élites que en su momento se estaban estableciendo aquí en Bogotá, estamos hablando más o menos de 1840, 1850, las que las que producen pues el nacimiento, las que crean, los que fundan los dos partidos. Otra característica que es bien importante sobre los partidos políticos y sobre todo sobre el bipartidismo es que la opción política o la afiliación política no va a ser un ejercicio consciente de toma de decisiones, ¿cierto? Como hoy puede suceder, más o menos, que yo me puedo llamar del Partido Polo Democrático, del Partido Centro Democrático, del Partido Cambio Radical, ¿cierto? Más desde una decisión personal, sino que en este momento, y ustedes lo sabrán, las opciones políticas se heredaban. Es decir, si mi papá era conservador, yo soy conservador y de ahí para abajo toda mi familia era conservadora. Un poco eso se va a generar esa ruptura más o menos en la entrada de la década de los 90, pero bajo esa perspectiva es que va a funcionar el crecimiento de los partidos políticos. Entonces ahí va a generarse un fenómeno muy particular y es como con el crecimiento demográfico en cada una de las ciudades del país se van a dar también unos procesos de crecimiento de los partidos, ¿cierto? Que van a empezar a vincular poco a poco a los campesinos de las regiones y demás. Sobre este asunto me gustaría hacer una reflexión bien importante y es cómo el ejercicio de la política se entiende en el país, es decir, cómo yo me afilio a un partido político sin hacerlo desde un ejercicio de toma de decisión consciente, ¿cierto? Y eso lo que quiere indicar es que justamente la política en Colombia se entiende desde una manera o muy caricaturesca o muy contraria a como hemos asumido que se debería entender, ¿cierto? Digo muy caricaturesca porque se supone que detrás de todo el ideario político de un partido, pues justamente hay como una suerte de filosofía, de concepción de mundo y no algo impuesto. Es decir, detrás de lo que llamamos política hay un andamiaje completo de ideas que me identifican a mí con ello y que no simplemente se me da porque mi papá o mi mamá fueran de tal partido, ¿cierto? Pero, por otro lado, también entonces lo que podemos plantear es que la política
sobre todo en los países de América Latina, funciona desde una perspectiva diferente, es decir, se origina también ese sentir político, se origina desde una perspectiva mucho menos ideal y mucho más material, que tiene que ver justamente con las condiciones, digamos, en este caso, condiciones de guerra, que a mí me hacían afiliarme sí o sí a un partido, señor. Profe, qué pena, es que Mauricio tiene una pregunta, entonces dale, Mauricio, puedes activar el micrófono. Hola, profe, buenas noches. Hola, Mauricio. Profe, tengo una pregunta con respecto pues a la violencia que se vivió en los 50. Y es que me parece que esa violencia viene de una toma de decisiones irresponsables por parte de los dirigentes de partidos, tanto liberal como conservador. Pues en ese momento los campesinos y el pueblo, la mayoría, por el nivel de analfabetismo que había, pues simplemente se mataban, era por cuestión de que yo soy azul y usted es rojo, o por el nombre, pero más no era una guerra como tal con el conocimiento de las ideologías, o sea, no se mataban por la ideología de cada partido, sino por el color. ¿Tú qué opinas con respecto a eso? Sí, es justamente un poco lo que estaba planteando, es como, digamos, esa afiliación política en Colombia, para ser más específicos, no se da precisamente porque yo me sienta identificado con un ideario político, sino por condiciones concretas de la historia que me obligan a mí sí o sí a afiliarme al partido político, ¿cierto? Entonces, digamos, uno de los planteamientos ahorita sobre la cuestión del campesinado y, y su condición, ¿cierto? Su pintura política, tiene que ver con que muchas veces los campesinos se afiliaban a un partido político, fuera el conservador o el liberal, porque eso le iba a representar beneficios del Estado. Entonces, miren que aquí hay un elemento importante, y es cómo la idea de partido político se convierte en una idea de Estado. No sé si ustedes ya han tenido esa discusión, pero es importante diferenciar lo que significa el Estado y en este caso lo que significa un partido político, porque precisamente, además del, bueno, en últimas el analfabetismo al que su merced hace mención, corresponde precisamente con unas condiciones del campo, pues de total abandono por parte del Estado. Y la única forma entonces de que el Estado podía llegar a garantizar, no sé, me invento en ese momento, el derecho a la educación, pues el derecho a la salud, o como esas condiciones de vida particulares que necesitaban los campesinos, era a partir de la intervención de un representante del partido político que tenía, digamos, algún grado de incidencia en las esferas de poder. ¿Sí me hago entender? Entonces, efectivamente no es una cuestión de conciencia, que es que yo represento los ideales conservadores o de que yo represento los ideales liberales, sino que a mí lo que me sucede en últimas es que a mí me sirve de garantía estar del lado de los liberales porque conozco a un dirigente y ese dirigente a mí me puede garantizar ciertos beneficios que el Estado no me está viniendo a cumplir. Entonces, mire, inclusive ahorita yo decía, resulta ser muy caricaturesca la política en Colombia, porque inclusive se parece, saliéndome un poco del tema, se parece a lo que era la forma de funcionamiento del feudalismo, ¿no? Entre el señor feudal y el campesino, pues el que trabajaba la tierra, que era como que yo me afilio en últimas a su partido, señor feudal, pero usted a mí me garantiza, no sé, los beneficios que en su momento el feudalismo le podía otorgar a un campesino, y a cambio también yo voy y peleo la guerra por usted. Es la misma lógica con la que funcionó el campesinado y el bipartidismo en su momento. Usted, señor dirigente del partido, me ofrece a mí algunos beneficios que el Estado no me ha traído y yo a cambio estoy dispuesto a pelear las guerras de su ideario, que en últimas miren cómo resulta de curioso el asunto. El bipartidismo, yo les decía ahorita, la violencia es producto de un momento de crisis política entre el Partido Conservador y entre el Partido Liberal. Pero históricamente, cuando los dirigentes liberales y cuando los dirigentes conservadores han visto amenazada su hegemonía, han establecido los mecanismos y las acciones políticas necesarias para que su hegemonía siga vigente. El caso más representativo que todos deben conocer y que se ancla a este periodo, pues es precisamente el caso del Frente Nacional, ¿no? Que es el acuerdo entre liberales y conservadores. Y miren que es casi inmediato, ¿no? Bien, venimos hay quienes dicen que justamente el bipartidismo es como tal la respuesta a
o la alternativa pues a la época de la violencia. Entonces coinciden las fechas, 57 se acaba la violencia en teoría y más o menos el siguiente año empieza el Frente Nacional. Pero lo que pasa en efecto entre los liberales y los conservadores es que generan una tregua porque saben que sus beneficios, ¿cierto? Como élites políticas se están perdiendo. Y miren lo particular del asunto, y es que con quién se están perdiendo, con quién parecen perderse esos beneficios y esa hegemonía, con Rojas Pinilla, ¿no? Digamos que sobre Rojas Pinilla es muy particular la situación, porque Rojas Pinilla, pues por ser un presidente de corte militar, se le ha asociado con una dictadura, pues, y habría que revisar a cabalidad qué es una dictadura. No estoy defendiendo el gobierno de Rojas Pinilla, pero cuando Rojas Pinilla llega al poder, ¿cierto? Que es antes justamente del Frente Nacional, Rojas Pinilla no llega representando ni a los conservadores ni a los liberales, ¿cierto? Rojas Pinilla llega más bajo una perspectiva anticomunista, de populismo militar, porque para la época no solo en Colombia había un presidente militar, sino también en Venezuela, y estaban siendo impulsados justamente por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estábamos en pleno contexto de la Guerra Fría, ¿cierto? Pero entonces a lo que quería ir es, miren cómo el bipartidismo, ¿cierto? Y todas estas guerras y todas esas manifestaciones de violencia profunda, que en últimas quien la paga es el campesino, se reduce simplemente a acuerdos entre las élites políticas del país. Sucedió algo muy particular y a mí me gusta hacer esta asociación que les estoy planteando entre, digamos, muy relacionada con el Frente Nacional, y es, no sé si ustedes recuerdan recientemente cuando el proceso de paz, después del plebiscito que gana el no, se reúnen en la casa de Nariño en el entonces presidente Santos y el partido del hoy entonces presidente Duque, ¿cierto? Después de tener un periodo de confrontación, y bueno, esa confrontación igual se va a prolongar, pero lo que quiero ir es a lo siguiente, es, en ese momento muchos en Colombia temimos que lo que se pudiera dar fuera nuevamente un frente nacional, ¿cierto? No bajo las mismas figuras, pero sí bajo la figura de un acuerdo entre las élites y de cómo iban a poder repartirse, perdón, digamos, los beneficios que pudieran ser pues alcanzados con un eventual proceso de paz. Sabemos que terminó desde otra lógica, pero digo, la asociación la quiero hacer es porque precisamente la historia nos ha mostrado que en el momento en el que uno menos se lo espera, tanto los... hoy sigue un poco existiendo esa figura de los liberales y los conservadores, aun cuando hayan tantos partidos políticos, porque son los mismos los que siguen manteniendo el poder, ¿cierto? Pero entonces... Bueno, un poco esa es la característica también del bipartidismo en Colombia, y es cómo se convierten ellos mismos en los representantes del Estado y cómo además eso genera una confusión también política, digamos, en las bases populares o en el pueblo, como lo quieran llamar, en el sentido de que la confusión de no entender quién es el Estado, o qué es el Estado más bien, qué es un partido, cuál es la diferencia entre el gobierno y el Estado. Eso ha generado de alguna manera mucha, no sé, como que ha amarrado de manos a las gentes pobres, ¿cierto? En razón de la reivindicación de sus condiciones de vida y demás. Pero eso hace parte precisamente de lo que les estaba mencionando desde el principio, y es cómo el bipartidismo lo que hace es reproducir una lucha entre élites que en últimas terminan beneficiadas sí o sí, porque quienes terminan sufriendo pues el costo de la guerra siempre resultan ser los campesinos. Ahí es donde un poco atendemos la... Un momento, muchachos. Ahí es donde un poco atendemos la canción, ¿no? El sentido de la canción, ¿no? Entonces, como Jorge Velosa lo que está diciendo, estoy mamado de que vengan a preguntarme de que si es que soy de las FARC, de que si es que soy conservador, que si soy comunista, que si soy no sé qué, porque además me están inmiscuyendo en una guerra que no es mía, ¿cierto? En función y en representación de unas ideas patrióticas, pero esas ideas patrióticas o ese Estado, pues, al que yo estoy representando y defendiendo con esas ideas patrióticas, nunca ha sido retributivo conmigo, ¿cierto? Es un poco lo que plantea la canción y es justamente la esencia de lo que se quería, pues, reproducir con esa canción. ¿Hay alguna otra pregunta hasta el momento? No, pero, bueno, sí. Jimmy decía, en esas condiciones se podría decir también que era una violencia boba. Sí, puede ser
Lo que pasa es que el término de la patria boba, por ejemplo, que viene a hacer alusión en este caso, me parece, inclusive desde la misma patria boba, un tanto engañoso, porque no es de alguna manera quitarle el sentido a la guerra. Es decir, el hecho de que las guerras estén siendo o estén beneficiando simplemente a las élites políticas tradicionales y que en últimas los colombianos de a pie sean los que se están matando, no quiere decir que detrás no haya un ideario, ni siquiera es un ideario de justicia necesariamente, pero sí un ideario configurado históricamente, ¿cierto? Por el que vale la pena, inclusive que hoy sigamos en guerra en el país, ¿no? A pesar de todos los procesos de paz que ha habido. O sea, sí, sí se asemeja, digo, la respuesta sería, sí sería la misma figura de la patria boba, pero entendamos las dimensiones de lo que implica el concepto de bobo, bueno, de boba en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Dice Mauricio, profe, ¿es viable decir que el Frente Nacional fue la chispa que generó la creación de las guerrillas en mediados de los 60? ¿O esa creación de grupos revolucionarios también se hubiera dado sin el Frente Nacional? Me parece más que la relación es inversa. El Frente Nacional es también una forma de hacerle frente a las guerrillas que ya se veían emerger, ¿cierto? Entonces, la época de la violencia va a parar, volvemos a la cuestión de las fechas, con la amnistía que Rojas Pinilla le va a dar a los liberales, ¿cierto? En ese momento, muchos guerrilleros liberales lo que hacen es desmovilizarse, en efecto, pero ya los guerrilleros liberales habían establecido unos contactos con lo que empieza a configurarse como las guerrillas comunistas, ¿cierto? Entonces, todo ese descontento popular que inclusive logró capitalizar Rojas Pinilla, porque miren lo particular de Rojas Pinilla, es que aun cuando se conoce como una suerte de dictador, que insisto que solo por su figura de militar, Rojas Pinilla adoptó lo que hoy se llama el populismo. Ahora, bueno, en ese momento se llamaba un populismo militar o se le caracterizó de esa manera. ¿Por qué? Porque Rojas Pinilla empezó a hacer una suerte de reformas que beneficiaron mucho más a la clase trabajadora, ¿cierto? Sin decir que haya hecho la reforma más estructural pues de la vida, pero sí generó como unas políticas populistas que ganaron en apoyo popular. ¿Tienen otra pregunta? Está apagado el celular, el coso, el micrófono. No, profe, no más. Bueno, entonces, más el Frente Nacional se configura pues como una respuesta, ¿cierto? Las élites en Colombia siempre han tenido todo planeado, lo prevén, es decir, para eso están en el poder y para eso tienen los instrumentos, para dar respuesta a una situación que ellos vean como amenazante. Eso es lo que va a pasar con las guerrillas. Entonces, todo el populismo impulsado por Rojas Pinilla va a generar una amenaza a la estabilidad de sus beneficios, ¿cierto? A eso hay que sumarle que también se vienen consolidando las guerrillas, porque bueno, viene todo un carretazo, ¿cierto? Que es a nivel internacional, ¿no? Piensen también que se está dando en ese momento, en esa coyuntura del Frente Nacional, lo que es la Revolución Cubana, ¿no? Que entonces trae todas las ideas comunistas y todas las ideas de un mundo totalmente distinto al que quieren los conservadores y los liberales, y pues obviamente eso hay que frenarlo. ¿Y cuál es la mejor forma de frenarlo? Pues aliándonos como élites. ¿Listo? Bueno, entonces aquí lo que vemos un poco estos antecedentes, ¿cierto? O causas, si los podemos llamar de otra manera, dan cuenta de cómo esa época de la violencia lo que representa es precisamente un momento de crisis política en esa convivencia declarada, digamos, y fluctuante entre los liberales y los conservadores. ¿Qué pasa con el caso de Jorge Eliezer Gaitán? Y es justamente su figura representativa, que inclusive es muy alterna a lo que es la tradición liberal en su momento, ¿cierto? La que va a generar ese tipo de amenaza también, o ese sentimiento de amenaza del Partido Conservador. Para los conservadores de la época, no es concebible que una figura, digamos como lo es Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto?, llegue con esas ideas y tenga tanta aceptación. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los liberales habían estado en un margen, digamos, de contradicción con los conservadores, pero era un margen aceptable. El hecho de que llegue Jorge Eliezer Gaitán a decir, no, es que aquí lo que hay que hacer es una redistribución de alguna manera del trabajo de la tierra,
¿cierto? Eso implica pues, precisamente que el poder, ¿cierto? Que el eje de poder de las élites gobernantes se empieza a desbarajustar, ¿no? Y miren lo particular del asunto, miren. Entonces tenemos el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, como inclusive hay quienes dicen que los liberales también participaron, ¿no? Las élites liberales también participaron del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán porque se vieron amenazadas. Entonces, tenemos el asesinato, ¿cierto? Se agudiza la cuestión de la violencia, sobre todo porque se da un proceso de hegemonía en el Partido Conservador que va a perseguir a los liberales, pero sobre todo a los liberales de la guerrilla de los llanos, ¿cierto? Entonces, viene todo ese momento de descontento, entonces lo que estaba planteando Jorge Eliezer Gaitán con respecto de la tierra, se viene a dar todo ese proceso de violencia, llega Rojas Pinilla con sus ideas populistas, y lo que hace el Frente Nacional es darse cuenta entonces que lo que necesita el país para no entrar en un proceso mucho más álgido de violencia es una reforma agraria, ¿cierto? Entonces, Alfonso López Pumarejo, por allá en 1900, empezando 1960, se va a meter un carretazo de la reforma agraria, ¿cierto? Un poco lo que digo es que López Pumarejo lo que trató fue de coger todo ese descontento y toda esa perspectiva en torno a la tierra y utilizarla en su favor para que las condiciones de violencia en el país menguaran un poco. Pero ¿qué es lo que hace Alfonso López Pumarejo con la reforma agraria? Pues agudizar las contradicciones del campo en el país. ¿Por qué? Hay quienes plantean que la reforma agraria de Alfonso López Pumarejo tuvo dos enfoques, uno en el centro del país y otro en las zonas de frontera. En el centro del país, ustedes saben que la idea de la reforma agraria es una idea muy vieja, ¿cierto? Que sobre todo se ha planteado desde las posturas que podríamos llamar de izquierda en torno a la redistribución de la tierra, un poco lo que planteaba Jorge Eliezer Gaitán. Lo que hace Alfonso López Pumarejo es darle hilo a esa idea, pero obviamente desde la perspectiva de las élites de gobierno, de las élites de los partidos políticos. Entonces les decía yo, son dos enfoques, los de la reforma agraria de 1963. Uno es un enfoque que va a suceder en el centro, donde sí se habla de una redistribución de la tierra, pero miren lo particular del caso, es que en el centro del país, es decir, estamos hablando en Cundinamarca, ¿cierto? En Boyacá, lo que sucede es que el gobierno le compra las tierras a lo que podríamos llamar a los medianos propietarios, es decir, no le compra las tierras a los grandes latifundistas para redistribuirla en los campesinos, sino que se lo compra a los medianos propietarios. En lo que digamos se habría ubicado el cultivo de un mediano propietario, se empiezan a ubicar 10 propietarios nuevos y eso lo que va a generar es una desigualdad mucho mayor en el campo colombiano. Entonces se empobrece a la clase media y las clases latifundistas, bueno, a la clase media rural, y las clases latifundistas siguen con el dominio de las tierras. ¿Qué pasa en la frontera? En la frontera pasa una situación, digamos que también está en beneficio de los grandes poderes económicos, pero que se da bajo otras figuras. ¿Cuál figura? Es la figura de la adjudicación de tierras. En las fronteras, en las zonas de fronteras, el asentamiento de las poblaciones ha sido muy particular porque no ha estado tan viciado, podría decirlo, por el Estado. Es decir, ustedes saben que muchas de las poblaciones en su momento se dividieron la tierra, es decir, yo me quedo con esta tierra, esta va a ser mi casa porque yo la trabajo, pero no me quedo obviamente con un pedazo de tierra muy grande, sino con la suficiente para yo trabajar. Es decir, la propiedad de la tierra estaba alrededor de una cuestión más de la palabra. Con la reforma agraria de López Pumarejo, lo que va a suceder es que como no hay dueños de esas tierras, no hay gente titulada, ¿cierto? Precisamente por ese proceso de propiedad que se da al margen del Estado, entonces se las empieza a adjudicar a grandes empresas. En este caso son sobre todo empresas de palma aceitera, por ejemplo. Entonces por eso hay muchos problemas también relacionados con el gran latifundio de la palma aceitera, sobre todo por las características mismas de este tipo de cultivos. Y es que usted como pequeño campesino no le sirve de nada tener 1 o 5 hectáreas de palma aceitera, porque para que eso empiece a producir se demora una cantidad de tiempo considerable en la que usted podría estar produciendo otro tipo de cosas. Entonces, mire cómo ese proceso de la violencia, ¿cierto? Que es tan cruel y que, digamos, genera tanta conflictividad en el país, es capitalizado por las élites liberales y por las élites conservadores, y entonces dicen, está bien, tratemos de solucionar la cosa, tratemos de solucionar el meollo del problema,
pero lo hacemos bajo nuestras condiciones. ¿Y cuáles son nuestras condiciones? Pues justamente las condiciones de desigualdad y demás que hoy tienen pues el desarrollo de un conflicto armado de más de 50 y 55 años. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? A ver qué se fue. Bien, profe, que bueno, ahorita me salió un momentico porque se me cayó el internet, Todo bien. ¿Hay pero bien, alguna igual ya solo, pregunta? pues hasta el momento no. Igual chicos, pues si quieren aprovechen de preguntar de una vez, porque ya solo nos quedan 2 minuticos de monitoría, perdón, de tutoría. Uy, madre, se acabó la clase. ¿No hay preguntas? No, señor. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo podemos entender lo que es la época de la violencia? Es como un momento de crisis política en el bipartidismo colombiano, ¿cierto? Una crisis política infundada por unas emergencias de liderazgos, ¿cierto? Que lo que buscan es modificar la estructura agraria del país. Eso no tiene lugar precisamente porque las élites logran reaccionar en su momento, empiezan a esperar cómo se desarrolla el evento de la época de la violencia y para tratar de dar solución a esa época de la violencia, lo que hacen es agudizar las condiciones que la generaron. ¿Cuáles condiciones? Pues las condiciones de desigualdad en el campo, ¿cierto? Que tenían sometidos también a la guerra a muchos campesinos y que hoy, digamos, hoy cambia un poco esa perspectiva. No quiero decir que en ese momento quienes pelearon la guerra también era gente como medio idealista, que simplemente se dejaba llevar. Yo creo que también hay un proceso muy consciente de por qué hacer parte de la guerra, pero sí podríamos establecer unas características muy particulares en torno al ideario hoy, y es que hoy quien se afilia, entre comillas, a la guerra, no lo hace en representación de un partido político tradicional, sino más desde una lógica mucho más autónoma, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que se denomina la violencia, esas son sus causas y pues debe ser concebida precisamente como un momento de crisis del bipartidismo que finalmente logra solucionarse como también a partir de las lógicas del bipartidismo. No sé si haya algún elemento que sea necesario aclarar, si todo está bien, ustedes me dirán, muchachos. ¿Mm? Sí, profe, en realidad sí, todo pues salió bastante bien. Creo que pues todos comprendimos bastante bien también el tema. Ay, alguien cargó esto, perdón. Profe, principalmente pues darte gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, qué pena, Mauricio tiene una pregunta. Dale, Mauricio. Listo. Bueno, pues no es tanto una pregunta, es para decirte, Nicolás, que creo que no, muy probablemente no sé si al resto de compañeros les pasó lo mismo que a mí, y es que desde el momento que te desconectaste no permite enviarte mensajes. Sale que no estás en la sesión. Entonces, de pronto por eso no hubieron más preguntas. Y al profe, pues darle gracias. Muy interesante lo que dijo al final acerca de la reforma agraria. No había escuchado acerca de eso. Súper interesante. Y pues gracias por la clase. Bueno, muchachos, ojalá les haya servido. Igual cualquier pues duda ahí también estoy pendiente con Rodolfo y bueno, seguramente en otra ocasión podremos estarnos viendo. Ok, vale, profe, muchas gracias. Chao, feliz Bueno, chicos, noche. y vale, igualmente feliz noche. Y bueno, chicos, ya para finalizar, también ya hablé con Andrés, ya por ahí me están escribiendo por privado, sí, ya hablé con Andrés, y tenemos plazo hasta el jueves. Es el máximo plazo que les podemos dar. Entonces habría plazo hasta el jueves a medianoche, ¿vale, chicos? Entonces, por favor, súper juiciosos y conectados con eso para que le alcancen a terminar. Sí, cuéntame, Jimmy. ¿Cuántas clases quedan de sociales? Esta semana y ya la próxima empezamos con ciencias naturales. Plazo ¿hasta qué? Hasta el jueves. Por ahora, plazo hasta el jueves. Entonces, pues ahora sí, no siendo más, chicos, que tengan una feliz noche. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos mañana nuevamente a las 6 de la tarde, ¿vale? Que descansen, chicos.